Buenas tardes, un saludo para todos los que nos están siguiendo todavía por el Face, principalmente a los del Discipulado A. Ojalá estén ahí conectados. Manden un like o un corazoncito para que les cuente como una asistencia. El día de hoy vamos a estar en la sesión número 5, Discipulado A. Entonces me gustaría que fueran ahí a sus manuales. Creo que ya les entregué a la mayoría su manual. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy sencillo, muy básico, pero muy importante. Y tiene que ver con lo que es la fe. Lo que nosotros hemos aprendido en este discipulado es que mucho de lo que Dios quiere hacer tiene que ver con la fe. Ahora, tú recordarás una de las primeras preguntas que hicimos en las sesiones pasadas, que tenía que ver con cuál es la meta del Evangelio. No sé si la puedas recordar, pero si no, mira, te la vuelvo a decir. Hay una pregunta básica que tú y yo tenemos que contestar y es: ¿cuál es la meta del Evangelio? La respuesta que nosotros damos a esta pregunta es: la meta del Evangelio tiene que ver con restaurar la imagen y el propósito. Lo vuelvo a decir, la meta del Evangelio tiene que ver con restaurar, palabra clave, restaurar la imagen y el propósito. La pregunta siguiente sería: ¿cómo restauramos? Si ya puedo concluir que restaurar es la meta, la siguiente pregunta tendría que ser: ¿cómo restauramos? Y básicamente lo que tú vas a aprender en el Discipulado A es que para restaurar necesitamos, por un lado, fe, y por otro lado necesitamos recursos. Para restaurar necesitamos fe y necesitamos recursos. Lo que yo te voy a compartir el día de hoy y todavía la siguiente sesión tiene que ver con fe. Entonces, antes me gustaría que observaras ahí en tu manual de discipulado, en la sesión 5, la ilustración. Y si eres observador, son unas llaves, así como las que tengo aquí en mi mano. Ahora, ¿por qué hemos elegido esta ilustración de las llaves? Pues la respuesta es sencilla. ¿Para qué te sirve una llave? Te sirve para abrir, ¿verdad? Y yo aquí en mis manos tengo como unas 20 llaves, pero solo una de ellas, a pesar de que todas son llaves, solo una de ellas abre este candado. Entonces, lo que tú vas a aprender aquí en el Discipulado A tiene la analogía de unas llaves y un candado. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes la llave correcta que abre el candado, entonces podrás entrar o podrás salir. Pero si no tienes la llave correcta, entonces de nada sirve tener la llave. Lo voy a ilustrar de esta manera. Yo aquí tengo esta llave, pero de nada sirve tener esta llave si no puedo abrir este candado. Ahora te aseguro que de todo este manojo de llaves que tengo aquí, hay una que puede abrir el candado. Yo ya la conozco, porque las llaves que estoy usando son las llaves de aquí de Comunidad La Viña, y por años las he utilizado. Entonces, yo ya las identifico, porque he tenido una relación con estas llaves, valga la expresión. Y bueno, aunque parezca truco de magia, ahí está. Solo hay una llave que abre el candado. ¿Se observa? Solo hay una llave que abre el candado. Y entonces sí, tengo la llave y tengo el candado. En el mismo sentido, hay ciertas llaves que te van a abrir ciertos pasajes de las Escrituras. Hay ciertas llaves que si tú las tienes, vas a poder ir más profundo. Ahora, además de tener las llaves, es necesario saber cómo utilizarlas, saber en qué momento utilizarlas. Y entonces, la fe es el primer recurso que el Señor nos ha dado para poder acceder a todo lo que Él es, a todo lo que Él tiene y a todo lo que Él hace. Si me vas siguiendo con el ejemplo de las llaves, entonces necesitamos entender por qué es tan importante la fe. Porque si la fe viene a ser una llave, entonces yo necesito saber, número 1, qué llave es la que voy a utilizar, y número 2, cómo utilizar esas llaves. Te quiero decir lo que dice Hebreos capítulo 11, y básicamente dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, si lo buscas ahí en tu Biblia, dice:
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podría decir este versículo parafraseado o dicho de otra manera en mis palabras? La fe es dar por cierto algo, aunque no tengamos evidencia física de aquello que damos por cierto. Lo vuelvo a decir. ¿Qué es la fe en mis palabras? Es dar por cierto o por verdadero algo, aunque en el momento no tengamos evidencia física de eso que damos por cierto. O dicho de otra manera, la fe no depende de lo que podamos palpar, de lo que podamos ver, de lo que podamos oler, no tiene que ver con nuestros sentidos. Tiene que ver con algo que hacemos una verdad desde nuestro interior, desde nuestro espíritu. ¿Por qué es tan importante la fe? El mismo Hebreos capítulo 6 me parece dice que el que se acerca a Dios tiene que creer o tiene que concluir o tiene que tener fe de que existe. Entonces, fe me permite acercarme a Dios. Ahora, si tú no tienes fe, no tienes la llave que te permite acercarte a Dios. Tú te puedes acercar, pero sin fe no te puedes acercar. Luego, si tú ya eres un cristiano o un creyente y no tienes fe, te falta una llave, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios si no tienes una llave que se llama fe. No, pero yo estoy barriendo, yo estoy congregándome, yo estoy leyendo, yo estoy orando, yo estoy haciendo muchas prácticas bonitas. Sí, pero la Biblia dice que la llave que agrada al Padre es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe viene siendo como una llave. ¿Y por qué es tan importante? Porque me acerca a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios tiene y a todo lo que Dios hace. Ahora, hay muchas definiciones, o básicamente una palabra tan corta como fe la queremos explicar, pero mira, fe no es una definición que tú puedas encontrar en un diccionario. Es algo que tiene que ver con una vida, que tiene que ver con tu vida, que tú descubras la fe como algo vivencial, como algo real, como algo que es válido hoy. Ahora te quiero decir algo, en la Biblia, en el capítulo 11 de Hebreos, existen varios ejemplos de hombres y mujeres de fe. Algunos le han llamado a este capítulo el Salón de la Fama. ¿Qué fue lo que hizo famosos a estos hombres o mujeres? La fe, y cómo actuaron en consecuencia a esta fe. Vamos a citar, por ejemplo, en Hebreos capítulo 24, que es un versículo que usábamos hace 2 sesiones, Hebreos 11:24, y ve lo que dice. Por la fe, palabra clave fe, Moisés, hecho ya grande, cuando empezó a descubrir necesidades profundas, rehusó. Ahora, rehusó tiene que ver con una acción de que él no quiso. La fe te permite tener voluntad sobre tus acciones o tus decisiones. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Ve? Su fe lo llevó ¿a qué? A que estuviera en el nivel de ser maltratado. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. La conclusión que sacamos hace 2 domingos es que hay unas necesidades profundas que están en el ser humano como consecuencia del pecado o de la caída de Adán, pero la fe empieza a ser la llave que va a empezar a cerrar este hueco, va a empezar a decirnos que Dios ha provisto a su Hijo. ¿Para qué? Para que este hueco pueda ser suplido. B26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Ahora, si tú conoces un poco de la historia, te darás cuenta que Moisés está aquí y Jesús está casi 2000 años acá. En una línea de la historia, Moisés está acá y Jesús está como 2000 años adelante. Pero la Biblia dice que teniendo por mayores riquezas el vituperio. El vituperio quiere decir el sacrificio, el maltrato, lo que él vivió en la cruz. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo es que Moisés, 2000 años antes del nacimiento de Jesús, esté escogiendo el vituperio de Jesús? Esté escogiendo mejor ser como Jesús que ser como el hijo de la hija del faraón. La palabra clave o la respuesta clave es la fe, porque te quiero decir algo.
Cuando leímos Génesis capítulo 1 y básicamente ya casi empezando el capítulo 2, dice que Dios descansó de toda su obra el día séptimo y Dios bendijo el día séptimo. Ahora, eso que dice el Génesis lo dice en toda la extensión de la palabra. ¿Qué quiere decir? La obra de Jesús fue un acto que sucedió en la eternidad. La obra de Jesús fue un acto que sucedió en la eternidad. Entonces, cuando Moisés, 2000 años antes, a través de la fe, está escogiendo la obra de Jesús, lo que la Biblia está diciendo, o lo que tú y yo tenemos que concluir, es que, número 1, la fe no conoce tiempo. Número 2, la fe no conoce distancia. Y número 3, la fe no tiene que ver con nuestros sentidos. La fe trasciende y va hasta nuestro lugar santísimo, que es nuestro espíritu. Por medio de la fe, Moisés pudo mirar al futuro y acercó el futuro a su presente. Ahora, nosotros estamos 2000 años después de Jesús. Si pudiéramos dibujar una línea sincrónica, estaría Moisés, en medio estaría Cristo y 2000 años adelante estaría esta generación. ¿Sí me explico? Moisés aquí, Jesús en medio, porque son casi 2000 años hasta Moisés, y nuestra generación estaría a partir de Cristo 2000 años después. Jesús estaría al centro. Ahora, yo sé que habrá algunos que ya son viejitos o ancianitos que nos están viendo, yo espero que sí, porque sé que hay un divorcio de las redes con cierta generación, pero por muy viejito que tú seas, no creo que tengas más de 2000 años. A lo mucho tendrás 100 años. Pero ni tú, ni yo, ni ninguno de esta generación pudo haber presenciado físicamente lo que Jesús hizo en la cruz. Los únicos que tuvieron ese privilegio, por así llamarlo, fue Juan, fue María, fue quizás los soldados romanos algunos, fue Nicodemo, fue Simón de Cirene. Hubo una generación que se unió en tiempo y espacio con lo que Jesús hizo allá en Jerusalén hace 2000 años. Pero salvo esa generación y salvo esos contados que físicamente vieron la crucifixión, todos los demás, Moisés y nosotros, la única manera que tenemos para poder dar por válido ese sacrificio expiatorio es la fe. Porque vuelvo a repetirlo, la fe me acerca o me une o me conecta con todo lo que Dios es, con todo lo que Dios tiene y con todo lo que Dios hace. Bien, vamos a seguir mirando aquí Hebreos, un ejemplo más y después vamos al ejemplo de Jonatán. ¿Sale? Ok, voy al versículo 33, Hebreos 11:33, dice que por fe, palabra clave fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mira, la fe es lo que nos hace, nos hermana o nos da la misma categoría o el mismo nivel que el apóstol Pablo, que el profeta Jeremías, que Moisés, que todos los santos. Porque el apóstol Pedro en una de sus epístolas dice que nuestra fe es tan preciosa como la de ellos. Entonces fe es lo que nos hermana. No es la sangre, no es la doctrina, no son las buenas obras, es la fe. Es un asunto de fe, porque recuerda esto, fe conecta con todo lo que Dios es, con todo lo que Dios tiene y con todo lo que Dios hace. Sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios. Ahora, antes de entrar a nuestra lectura clave del día de hoy, que tiene que ver con Jonatán y su escudero, me gustaría que me acompañaras a Gálatas, capítulo 3, me parece, no estoy seguro, pero nosotros hemos puesto un ejemplo, y voy a aprovechar que están aquí los muchachos, y le voy a pedir al más robusto de ellos, a Joel, que pase aquí a la plataforma. Y este es un ejemplo que pone nuestro pastor Richard Hayes, y espero que tú lo puedas entender. Aquí está Joel, un hombre tan común y corriente como yo. Más o menos, ¿cuánto mides, Joel? ¿Como 1.80? ¿1.70? 1.68.
Joel, ¿tú puedes alcanzar el techo de este edificio brincando? Podría intentar. A ver, no sé si la cámara alcance a captar el techo, pero Joel, por favor, date un brinquito, a ver si alcanzas el techo, que más o menos son como unos 4 metros. Lo está intentando, ¿verdad? Él dijo que lo iba a intentar. Esfuérzate más, Joel. Bueno, a ver, tú y yo somos cristianos, ¿verdad? Ora, por favor. Lee la Biblia. Diezma más. Llega más temprano a las reuniones. Porque quizás, haciendo esos actos piadosos, vas a poder alcanzar el techo. Vuélvelo a intentar. Ora primero. Lee la Biblia. Dame tu diezmo, yo se lo entrego a la tesorera. No es cierto. Lo está intentando. Ahora, te quiero decir una verdad. No importa cuántos intentos Joel haga, si él no tiene un recurso, él nunca va a alcanzar el techo por sus propios esfuerzos. ¿Sí o no? Entonces aquí tenemos una palabra clave, un concepto clave. Fe me permite apartarme de producir por mi propio esfuerzo. Fe me permite apartarme de producir por mi propio esfuerzo. Porque Joel puede ser un muy buen cristiano, un muy buen músico, buen esposo, lo que tú quieras. Pero si no tiene el recurso, él jamás va a poder de manera natural poder tocar el techo. Joel puede ser un buen esposo, un buen músico, un buen papá, un buen cristiano, lo que tú quieras. Pero si él no tiene el recurso, no importa cuánto lo intente, nunca va a poder tocar el techo. Pero si él tuviera un recurso llamado fe, o en esta analogía, si él tuviera una escalera lo suficientemente grande y él la apoya en el techo y la sube, entonces él podría fácilmente lograr la meta. Te quiero decir algo. Gracias, Joel. La Biblia dice en Romanos, antes de pasar a Gálatas, Romanos 3, 23 me parece, si no mándenme ahí un mensaje. Dice que por cuanto todos han pecado, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el versículo no quiere decir que la gloria de Dios no exista. Lo que la Biblia dice en Romanos es que la gloria de Dios está, pero tú y yo no tenemos la habilidad por nosotros mismos de alcanzar esa gloria o de tocar esa gloria. Si tú pusiste atención en el ejemplo de Joel y la escalera, el techo está allí, el techo existe, es como si fuera la gloria de Dios, pero no hay manera natural de que el ser humano pueda acceder a esa gloria, no la puede alcanzar. ¿Por qué? Porque cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De su gloria, de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver la fe con todo esto? Mira, si nosotros vamos a Gálatas 3:23, márcalo como versículo clave o versículo rema. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, ¿cómo? Lo vuelvo a leer. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Lo vuelvo a leer, Gálatas 3:23. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, agrégale algo más al concepto de fe. Fe es una revelación. Fe no es algo que tú y yo inventamos, o fe no es algo que se le ocurrió al ser humano para ser restaurado. Dios da la fe como una revelación a esta generación. Y si regresamos al ejemplo de la escalera, lo que dice Gálatas es de que antes de que supiéramos de que existía un recurso, tú y yo estábamos saltando, dando brincos, esforzándonos, tratando de alcanzar su gloria. ¿Y qué era lo que teníamos? Teníamos la ley que nos decía, tienes que portarte bien, tienes que llegar temprano, tienes que trabajar, tienes que hacer. Pero lo que la ley te enseña es que no importa cuánto hagas, nunca estarás calificado para alcanzar el techo. Lo que Gálatas dice es que antes no lo sabíamos y teníamos la ley para estarnos esforzando, tratando de alcanzar la gloria de Dios. Pero lo que yo te quiero decir es que una vez que tú entiendes que la fe es lo que te conecta con todo lo que Dios es, con todo lo que Dios tiene y con todo lo que Dios hace, no hay necesidad de seguir saltando.
O no hay necesidad de seguirnos esforzando por alcanzar esa gloria, porque Dios a través de Jesús lo que hizo es proveernos un recurso o poner una escalera que conecta desde donde, desde el suelo hasta el cielo mismo, hasta el trono de Dios. Ahora la cuestión no es si la escalera está o no, la cuestión es que si tú la quieres tomar o no. Porque el recurso es real. Jesús hace como 2000 años vino en cuerpo, en sangre, en alma, en todo su ser a la tierra a hacer el recurso. Y hoy, 2000 años después, tenemos la fe que dice Gálatas. Esta fe que nos ha sido revelada nos dice que no tenemos que seguir saltando, que no tenemos que seguir esforzándonos por agradarlo, que ahora podemos confiadamente, como dice Hebreos, acercarnos al trono de su gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Porque fe te conecta con todo lo que Dios es, con todo lo que Dios tiene y con todo lo que Dios hace. No se trata de cuánto te estés esforzando, se trata de cuánto confías, de cuánto dependes, de cuánto te sueltas de ti mismo y te tomas de Él. La fe tiene que ver con dar por cierto algo de lo cual en el momento no tengas evidencia física. La fe tiene que ver con una acción de tomar el recurso. Ahora mira, vamos a ilustrar este ejemplo de la fe también con lo que dice 1 Samuel 14:6. Es una lectura donde está Jonatán, que es hijo del rey Saúl, y está su escudero. A ver si me va siguiendo ahí. 1 Samuel 14:6. Mira, yo sé que este es un discipulado donde tú estás lejos en tu casa, como tú quieras, pero si tienes alguna duda, mándame ahí un mensaje. Si de pronto ves que estoy aquí en mi celular, no es que esté perdido, pero estoy siguiendo la transmisión también, porque estoy viendo si alguien de los del discipulado A principalmente está poniendo ahí algún comentario. Ahora, si tú por alguna casualidad estás conectado y no eres de este discipulado y tienes alguna duda, también mándala ahí como un mensaje, ¿vale? Yo no tengo ningún problema en responder. Bien, saludos a Víctor, el hermano de Joel, hijo de Tere. Víctor, un saludo, esperamos verte pronto por aquí en Comunidad La Viña. Mándame un corazón por lo menos en la transmisión, ¿sale? Bien, vamos a seguir entonces y vamos a el ejemplo de Jonatán y de su escudero. La cita es 1 Samuel 14:6. Ahora, la fe, nosotros entendemos aquí en el discipulado A que es un conocimiento. Fe tiene que ver con qué tanto conocemos a Dios. Y hay un ejemplo muy usado, pero muy pertinente, y es el ejemplo de un puente. ¿Alguna vez has cruzado un puente peatonal? Yo la verdad sí, aunque también he observado que hay personas que estando el puente peatonal prefieren cruzarse por abajo. Y una vez me tocó, no un meme, sino lo vi en la realidad, como un perrito cruzaba el puente. Y al mismo tiempo había personas cruzando por abajo. Ese es un testimonio. Ahora te quiero decir algo. Si tú alguna vez has cruzado un puente, yo te aseguro que tú no desconfías del puente, porque cuando ves que está construido de concreto, que tiene unas columnotas, que tiene barandal, que está en buenas condiciones, tú no tienes miedo en caerte. Pero si un día tú cruzaras un puente que ya está, que físicamente se ve derruido, se ve en ruinas, se ve agrietado, yo te aseguro que dudarías en subir el puente. No sé si has visto películas donde hay puentes colgantes, que básicamente unen una cañada con otra, y lo que se ve en las películas es que el puente ya se está cayendo, ya se está destruyendo por el uso, por la polilla, por lo que tú quieras. Y la gente antes de cruzar el puente lo duda. ¿Y cuál es la razón? Porque ellos entienden que si el puente no lo soporta, ¿qué va a suceder? Se van hacia abajo. Ahora eso tiene que ver con un conocimiento que tú tienes acerca del puente. En el mismo sentido, cuando tú más conoces al Señor, puedes tener más confianza en Él. De manera que después de un tiempo, después de un proceso, después de un discipulado, de estar sirviendo, de estar reuniéndote con tus hermanos en una iglesia, tú empiezas a tomar ciertas verdades como un puente. Y entonces puedes afrontar la vida con seguridad,
Porque en el mismo sentido de que el puente te permite cruzar las dificultades, en el mismo sentido la fe te permite cruzar las dificultades sin temor, sin miedo, sin peligros. Ahora tiene que ver con qué tanto conoces al Señor. Por eso esta sesión, parte de la tarea es que tú estés leyendo los atributos de Dios. Te quiero decir algo, un atributo no es algo que Dios tiene, un atributo es algo que Dios es. Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es omnipotente. Todos esos atributos son parte del carácter o de la personalidad o de la esencia de nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a buscar entonces 1 Samuel 14, 6. No voy a leer todo el pasaje, me voy a detener en 1 o 2 versículos claves. 1 Samuel 14, 6. Y lo que la historia nos dice es que un día el ejército de Israel está en guerra y el rey en turno es Saúl. Está en guerra contra los filisteos y cada ejército tiene su campamento. Ahora, el ejército de Saúl es un ejército, dile a tu vecino ahí en tu casa, es un ejército que está mal dirigido o que tiene un líder malo, no es un buen líder. El nivel de liderazgo que tiene el ejército de Israel es un liderazgo malo. ¿Cómo lo sé? Porque el hijo de Saúl tiene que salir en una expedición secreta. Ni siquiera le avisa al rey, porque el rey, a pesar de ser el rey, no tiene entendimiento. Y entonces Saúl prefiere arriesgar su vida y la de su escudero y salir a hacer una expedición secreta u oculta. Entonces, mira, vamos a leer 14:6, algunos versículos. Dice así: dijo pues Jonatán a su paje de armas, que es su escudero, dice: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Vuelvo a leer y vamos a sacar unas conclusiones. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, es decir, de los filisteos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces, fe es un conocimiento. Jonatán tiene un conocimiento de Dios, la respuesta es sí. Y él sabe que para Dios es tan fácil salvar con 2 personas que con un ejército. En otras palabras, Jonatán, por medio de la fe, tiene un entendimiento claro de quién es su Dios. Y por eso tiene el atrevimiento de llevarse a su escudero y decirle: vamos, crucemos el campamento de los incircuncisos, porque para nuestro Dios, escudero, quiero que sepas algo, para nuestro Dios da lo mismo que vayan 2 o que vayan 2 millones o que vayan 2,000. Fe es un conocimiento. Entre más conoces a Dios, más confianza tienes acerca de la vida, acerca de cómo afrontar la vida. Ahora, si tú sigues leyendo la historia, Jonatán no duda del poder que Dios tiene para salvar a una nación, pero Jonatán le hace una pregunta, o más bien Jonatán pide una señal. Y él lo que dice: si Dios nos manda esta señal, significa que tenemos que ir con los filisteos, y si Dios no da la señal, significa que tenemos que regresar a nuestro campamento. Fe tiene que ver con entender que necesitamos todo el tiempo estarle preguntando a Dios, no si Dios puede o no puede, sino si Dios quiere o no quiere. Porque te quiero decir un error que a veces cometemos. Pensamos que fe tiene que ver con que Dios cumpla cada capricho que se nos ocurra. Y cuando Dios no lo cumple, decimos: es que no tenemos la suficiente fe, pues no eres hombre de fe, no eres mujer de fe, yo creo que mi fe está fallando. La fe no tiene que ver con eso. La fe tiene, número 1, que ver con concluir correctamente acerca de Dios, pero número 2, la fe tiene que ver con preguntarle si Él quiere o no quiere. Porque lo que nos enseña la historia de Jonatán es que él ya había concluido correctamente acerca de Dios. Y su conclusión era que Dios podía salvar con 2 o con un ejército. Eso era cierto, pero su fe también lo llevó al punto de decir: Señor, el siguiente paso es saber si tú quieres o no quieres. Y Jonatán pide una señal. Y si tú lees en tu casa el pasaje, te vas a dar cuenta que Dios da la señal y Jonatán entiende y dice: es el momento. Dios nos ha entregado a todo el ejército filisteo. Ahora, lo triste es que al final Saúl va a querer casi matar a Jonatán y a su escudero, porque recuerda lo que yo te dije.
Saúl es un mal líder o es una persona que no tiene fe. Y como no tiene fe, no tiene la capacidad de agradar a Dios. Y si no puede agradar a Dios, tampoco puede agradar al ejército, tampoco puede entender lo que Dios está haciendo en esa generación, en ese tiempo. Mira, tu tarea de esta semana va a ser leer todo el pasaje de 1 de Samuel 14, pero yo ya te di algunas claves. Número 1, fe tiene que ver con qué tanto conocemos a Dios. Los que conocemos más a Dios, no te quiero decir que tengamos más fe, pero sí tenemos un nivel de calidad de fe mayor. No más fe, un grado de calidad mayor. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Si tú me preguntaras quién tenía más fe, el paje de armas o Jonatán, yo te podría decir que Jonatán, porque Jonatán conocía mejor a Dios. Pero después de la experiencia que tuvo Jonatán y su escudero, yo te quiero decir algo. El escudero, aunque la Biblia no lo dice, empezó a tener más fe en Dios. ¿Por qué? Porque pudo ver lo que Dios hacía con 2 personas. Entonces la fe es algo que tú y yo podemos producir. Cuando tú, a través de tu vida, de tu testimonio, de tu ejemplo, produces fe en otro, lo estás acercando al mismo tiempo a Dios. Porque acuérdate, fe es la llave que nos permite acercarnos a todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios hace. Entonces el punto 2 dice, Jonatán y su escudero, fe me da la confianza de enfrentar el futuro sin dudar. Lo vuelvo a repetir y más para esta semana o para estas semanas de confusión, de temor. Fe me da la confianza de enfrentar el futuro sin dudar. La fe que tú y yo tenemos en el Señor nos permite vivir una vida confiada, una vida sin temores, una vida plena. Ahora, si no tienes fe, lo que tú tienes es esfuerzo. Si no tienes fe, lo que tú tienes es desesperanza. Todo lo contrario, si tú no tienes fe, tú tienes inseguridad, tú tienes temor. Tú estás tratando de agradar a Dios por tus propios esfuerzos. Pero te quiero decir algo, a mayor esfuerzo, mayor frustración. ¿Te acuerdas del ejemplo de la escalera? Joel pudo haberse pasado 50 años brincando y brincando y él iba a llegar a la conclusión de que a mayor esfuerzo, mayor frustración. ¿Por qué? Porque la fe me permite apartarme de producir por mi propio esfuerzo. No se trata de qué tanto pueda brincar, se trata de tomar lo que Dios ha hecho por mí. Bien, vamos al punto número 3, ya nos quedan 20 minutos. Pero el punto 3 del Discipulado A, sesión 5, tiene que ver con ¿quién es Dios? Pregunta clave, ¿quién es Dios? Ahora, en la medida que tú y yo empezamos a responder quién es Dios para nosotros, en esa medida nuestra vida empieza a cambiar, nuestra vida empieza a ser transformada. Si tú y yo no podemos dar una respuesta acertada o correcta acerca de quién es Dios, estamos en problemas. Por eso es tan importante que tú estés leyendo la Biblia, que tú estés orando, que tú te estés reuniendo, que tú estés adorando al Señor, porque es la manera en que Dios se va a empezar a revelar, es la manera en que tú y yo le vamos a empezar a conocer. Mira, a lo mejor eres casado o no, pero los que son casados me van a entender más. Y principalmente los que ya han estado en el matrimonio por más de 20, 25 años. Cuando tú empiezas en el matrimonio, hay muchas cosas que tú no conoces de tu esposa. A pesar de que quizás fue tu novia algunos meses o quizás años, cuando tú empiezas la vida de matrimonio, hay cosas que tú no conoces de ella, así como ella no conoce de ti. Sin embargo, ya están en un estado de matrimonio, ¿verdad? Pero es en la medida en que ellos van caminando día con día, trabajando, amándose, construyendo juntos, que se van conociendo. Es una vida de autodescubrirse uno al otro. De manera que cuando pasan años, el esposo ya no necesita preguntarle a la esposa si lo que está escuchando lo cree o no lo cree. Porque muchas veces el esposo basta con verle la cara a la esposa y darse cuenta que lo que la esposa está pensando. O muchas veces la esposa ya no tiene que preguntarle al esposo si lo puede hacer o no lo puede hacer, si lo tiene que comprar o no lo tiene que comprar, porque la esposa ya conoce al esposo. ¿Sí me explico? Lo que te quiero decir que la fe
fe es como una relación en el matrimonio, es algo que se cultiva día con día. ¿Tú quieres conocer al Señor? Es una tarea de toda la vida, es una tarea de todos los días. No creas que por venir a este discipulado o por haber leído la Biblia una vez o 2 veces o 10 veces vas a conocer más al Señor. Siempre hay más profundo, siempre puedes ir más profundo, siempre hay más por conocer. Mira, alguna vez le hicieron esta pregunta a alguno de los padres de la iglesia y le preguntaron si él conocía a Dios. Y si hoy yo te preguntara, ¿tú conoces a Dios? Es una pregunta difícil, ¿verdad? O quizás tramposa. Y él respondió de la siguiente manera y dijo, tú me preguntas si yo conozco a Dios, yo te pregunto si tú conoces el mar. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tú conoces a Dios? Y mi respuesta es, pues dime si tú conoces el mar. Mira, lo que este hombre quería decir es lo siguiente. Tú puedes decir, sí conozco el mar porque te has metido a sus aguas alguna vez, has ido a una playa, has ido buzo. Pero la respuesta es, no conoces el mar o no lo conoces lo suficiente. ¿Cómo no? Si ya me metí al agua, si hasta me iba a ahogar. Bueno, conoces parte de él, pero conocerlo sería su plenitud, todo lo que él es. Imagínate, yo creo que no hay un humano, puedes buscarlo donde quieras en internet, donde tú quieras consultarlo, no hay un humano que pueda decir que él conoce el mar o que no lo conoce completo. Hay un hombre llamado Jacques Cousteau, es el más grande oceanógrafo, es decir, el más grande investigador de los océanos, y tú puedes leer lo que él llegó, a la conclusión que él llegó acerca del océano, de decir, he dedicado más de 40 años a la investigación del océano y de todos modos me doy cuenta que no conozco nada de él o muy poco de él. Imagínate, si esos hombres han llegado a la conclusión de que no pueden conocer todo el océano, imagínate que yo te dijera que conozco todo lo que Dios es, te mentiría. Pero lo que sí te puedo decir es que día a día podemos conocer más al Señor y que nuestro Dios es infinito. No importa cuánto lo conozcamos, siempre podemos conocerlo más. No importa cuánto lo amemos, siempre lo podemos amar más. No importa cuántas experiencias tengamos con Él, siempre podemos tener más. Es un Dios infinito. Pero la fe es un camino de todos los días, de todo el tiempo, de todas las circunstancias. La fe no solamente me sirve para las situaciones difíciles, también para lo bueno, también para lo agradable. Porque la fe me conecta con lo que Dios es, con lo que Dios tiene y con lo que Dios hace. Ahora mira, aquí para tratar de responder quién es Dios, pusimos algunos atributos del Señor, no son los únicos. De hecho, las lecturas recomendadas tienen que ver con unos libros de uno de los pastores o maestros más influyentes del siglo pasado, A.W. Tozer, y él escribe 2 libros acerca de los atributos de Dios. Yo te quiero recomendar que si puedes consigas los libros, te consigas un buen diccionario porque el hombre escribe profundo y te consigas un buen pañuelo, porque cada revelación que tú tengas acerca del Señor por medio de lo que Él escriba te va a sacar lágrimas, te lo puedo asegurar porque yo lo he experimentado. Pero mira, aquí hay algunos atributos. Por ejemplo, algo que tú y yo tenemos que concluir es que Dios es un Dios creador. Génesis capítulo 1 nos enseña que Dios creó todas las cosas. Y lo que nos dice Hebreos capítulo 11 es que por medio de la fe, otra vez palabra clave, por medio de la fe podemos concluir que todo lo que existe fue creado por medio de lo que no existía. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Entonces el primer fundamento que debemos de tener claro en nuestra vida de fe es que Dios es un Dios creador. Todo lo que existe en la creación Dios lo ha creado. ¿Sí me explico? Y otras cosas Dios las ha permitido, porque ya sé que algunos estarán pensando, pues entonces Dios también creó el mal. No te confundas. Necesitas conocer más al Señor, porque otro de sus atributos es que Dios es bueno. ¿Dios es bueno? Sí, pero mira cómo está aquí la situación, mira lo que está sucediendo acá, mira cómo está la guerra, mira cómo está. Otro de los atributos es que Dios es bueno. Número 1, Dios es creador, Dios es bueno. Otro atributo es que Dios es omnipresente. Quiere decir que Dios está en todo lugar. ¿En el Seol está el Señor? El Salmo dice que sí,
que aún en el Seol está el Señor. Ahora, no quiere decir que el Señor forme parte del Seol. Lo que quiere decir es que Dios es más grande que todo lo que existe. Dios es más grande que todo lo que existe. Aún el universo se ha descubierto que sigue creciendo. Imagínate, ¿qué está por fuera o por encima de ese universo? Nuestro Dios. Dios es omnipresente, puede estar en cualquier lugar. Pero te quiero dar una clave para este discipulado. Aunque Dios es omnipresente, hay lugares en donde Dios no se siente cómodo o no se siente a gusto. Medítalo. Siguiente atributo. Dios es omnisciente o Dios lo sabe todo. ¿Dios lo sabe todo? Entonces, ¿por qué en Génesis 2 y 3, en Génesis 3 encontramos que Dios le está preguntando a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Pues no, que Dios lo sabe todo. Te quiero decir algo, estás concluyendo mal. Cuando Dios hace preguntas en la Biblia y cuando Dios haga preguntas a tu vida, no quiere decir que Dios no sepa la respuesta. Dios no es un policía que anda investigando porque desconoce cosas. Cuando Dios pregunta es para que tú y yo podamos concluir correctamente. Ahora, en la medida que tú lo conoces, es en la medida en que tú puedes responder correctamente. Cuando Adán pecó, Adán perdió la habilidad de mirar a un Dios como Dios era. En otras palabras, el pecado hizo que Dios distorsionara la conclusión que Adán tenía acerca de Dios. De manera que lo que leímos hace como 2 semanas es que Adán sintió o tuvo miedo. ¿Por qué? Porque el pecado hizo que Adán tuviera conclusiones equivocadas acerca de quién era Dios. Y de pronto Dios tiene miedo. ¿Miedo de qué? Si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es paz, si Dios es salvación. Siguiente concepto. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir esto de inmutable? Que Dios no cambia. Dios no es como a veces los seres humanos. ¿Has oído la palabra voluble? ¿O hay otra, bipolar? ¿Qué es eso? Hay una tendencia en algunas personas de cambiar de opinión y a veces de estado de ánimo en segundos. Te pueden estar diciendo que sí, que sí, que sí, y en un segundo te dicen que no y que no. Dios no es así. Dios es inmutable, es decir, no cambia. Hay absolutos que Dios puso sobre los que está cimentado todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros creemos. Ahora, podemos estar tan confiados de que Dios no cambia, de que si Dios ha dicho que Él nos ama, es cierto, Él nos ama, porque Él no cambia. Si Dios ha dicho que Él ha enviado a Jesús para que seamos salvos a través de Él, podemos estar confiados porque Dios no cambia. Dios envió a Jesús para que tú y yo seamos salvos por medio de Él. Dios es inmutable, Dios no es como un niño pequeño. A veces los niños pequeños, si tú los obsérvalos, de pronto quieren este sobre. Y ya se los das. Y ven que tengo las llaves. Ya no quieren el sobre. Ahora, ¿qué quieren? Las llaves. Y ya les das las llaves. Y después ves que agarran el teléfono y ya no quieren las llaves. ¿Qué es lo que quieren? El teléfono. Ahora, si entendiste esta ilustración tan común, te quiero decir algo. Dios no es así. Dios no cambia. Dios permanece. La Biblia dice, Él no puede negarse a sí mismo. Si yo fuera infiel, de todos modos Él permanece fiel porque Él no cambia. Él no puede contradecir su propia esencia, su propia naturaleza. Él no va contra sí mismo. Él permanece. Siguiente dice, Dios es santo, Dios es justo. ¿Dios es santo? La respuesta es sí. Ahora te quiero decir un tip aquí en este discipulado. Imagínate que de pronto Dios no es santo, pero Dios es amor. Vuelvo a decirlo. Imagínate que por un momento Dios no es un Dios santo, pero sí Dios es un Dios que es amor, porque en Juan dice Dios es amor, ¿verdad? ¿Que lo has leído? Ahora imagínate un Dios de amor. De pronto ve que el ser humano está haciendo cosas que sabe que le van a dañar a él mismo. Velo de esta manera. Yo soy papá de 2 hijos. Imagínate que yo no soy santo, pero de todos modos amo a mis hijos. Por cuanto yo amo a mis hijos, yo les voy a poner ciertos límites. Ejemplo, a cierta hora les voy a decir que se pongan el suéter. ¿Por qué? Porque hace frío. A cierta hora les voy a decir que se tienen que lavar las manos porque ya van a comer. A cierta hora les voy a decir que ya no tienen que estar viendo la televisión, o les voy a decir que no salgan a la calle solos, o les voy a decir que no coman cosas que los puedan ahogar. Ahora, esas cosas o esos límites que yo pongo son para protección de ellos porque yo los amo, porque yo soy amor.
En el mismo sentido, si Dios no fuera santo, pero Dios fuera nada más amor, Él hubiera inventado la santidad. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos límites, tuviéramos una protección. Lo que te quiero decir es lo siguiente. La santidad de Dios son los límites que Él ha puesto a nuestra vida porque nos ama. Piensa en el ejemplo de los papás. No es que yo no quiera que mis hijos anden jugando afuera, no es que yo no quiera que mis hijos anden brincando en las camas. Claro que lo quiero, pero yo entiendo que si no tienen cuidado se van a caer o se van a dañar. Pero por cuanto yo los amo, he inventado algo que se llama santidad, que no es otra cosa más que protegerlos, porque si no, ellos se van a dañar. En el mismo sentido, Dios es amor, pero Dios también es santo. Entonces ha inventado una serie, no te puedo decir de reglas, pero sí una serie de principios que nos protegen. Por ejemplo, no fornicarás. Lo vuelvo a decir, no fornicarás. ¿Por qué no tengo que fornicar si todos los hacen? Porque Dios es santo. Y sabe que si tú fornicas, que si tú estás en ese tipo de relaciones, el que te vas a dañar eres tú. Hoy te lo puede decir un médico, la mejor manera de prevenirte contra ciertas enfermedades es teniendo una relación sexual con tu pareja nada más, exclusividad. ¿Y eso quién lo inventó? Dios en el matrimonio, porque Dios es santo. No robarás. Todos esos que tú conoces como los 10 mandamientos, más bien se deberían de llamar los 10 principios de amor. Porque Dios te protege cuando tú entiendes que Él es santo, y toda la santidad tiene que ver con aquellos límites que Dios ha provisto para que tú y yo vivamos bien en esta vida, podamos vivir confiados, podamos vivir seguros. Amén. No son los únicos atributos, me faltó hablar de otros. De hecho me podría aventar aquí un año y yo creo que no terminaría de hablar de ellos. Lo que te quiero decir es que no basta con que tú tengas un estudio, con que tú vayas a un seminario, a un buen instituto. La única manera de conocer a Dios es conociéndolo. Lo vuelvo a decir porque suena tonto. La única manera de conocer a Dios es conociéndolo. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay recetas. La única manera de conocer a Dios es conociéndolo. Dios es real. Jesús no es una doctrina, Jesús es real. El Espíritu Santo no es un invento, el Espíritu Santo es real. Y lo más sorprendente es que tú y yo lo podemos conocer. ¿Por medio de qué? De la fe. La fe es la llave que me va a permitir acercarme a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios tiene y a todo lo que Dios hace. Mi invitación en esta tarde es que tú puedas ir a tu casa, puedas buscar en oración, en las Escrituras, quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios siente, qué es lo que Dios desea. ¿Qué Dios tiene deseos? Sí, hay una oración en Juan capítulo 17 y Jesús está diciendo al Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Hay un deseo del corazón del Padre que tú y yo seamos uno en Jesús, porque el Padre y Jesús son uno. Hay un deseo en el corazón del Padre. ¿Cómo lo sé? Porque yo he leído la Biblia. Y no solamente es que tú leas la Biblia, necesitas orar, necesitas adorar, necesitas ofrendar, necesitas tener una iglesia local. Hoy las redes te permiten estar aislado en tu casa y no reunirte, pero eso es un peligro. En cuanto puedas, reúnete, porque ese es el modelo. Bien, vamos a ir a la parte ya del cierre. En grupos, comentáraslo ahí en tu casa, hazlo en la semana. Estoy seguro del concepto que tengo acerca del Padre. Estoy seguro del concepto que tengo acerca del Padre. Hoy hay muchos conceptos acerca de quién es Dios. Inclusive uno de ellos niega la existencia de Dios. Dice que Dios no existe. Pero dentro de los que decimos que Dios es real, que Dios existe, revisa o reflexiona acerca de tus conclusiones. Porque hoy hay gente que concluye que esta plaga, esta enfermedad, esto que está aquí es porque Dios es un Dios injusto, es un Dios malo, es un Dios... Mira, yo vi ¿cómo se llama? Un comentario en Facebook y muchos le estaban dando like, si es cierto, y estaba la imagen del chamuco, sí, del chamuco, de Satanás, pues, sí, estaba ahí y decía el chamuco, decía, recuerda que todas las plagas, que todas las pestes, que todas las enfermedades las envía Dios.
Yo lo único que hago es rock and roll y orgías y no sé qué otras tonterías. Y muchos diciendo, sí es cierto, las plagas, las enfermedades, la maldad la envía Dios. Y lo que hace el diablo es toda la diversión que tenemos en este mundo. Aguas. Tú llenas tu corazón de esas conclusiones y ahí tenemos una sociedad que el día de hoy está sufriendo. Ahí tenemos una sociedad que el día de hoy mata a otros seres humanos peor que si fueran animales, que ha perdido la dignidad de la vida humana. Aguas, porque ahí tenemos una sociedad donde adultos están violando niñas y niños, porque se pierde el entendimiento de quién es Dios. Se pierde la noción de que existe un Dios, de que hay un Dios de amor, de que hay un Dios de perdón, de que hay un Dios que es real. Entonces, aguas de lo que estás llenando tus conclusiones. Por eso la pregunta es, ¿estoy seguro del concepto que tengo acerca de Dios? Revisa tus conceptos, tus conclusiones acerca de quién es nuestro Dios. ¿Cómo es Dios y cómo soy yo? Nosotros hemos enseñado aquí en comunidad que el secreto para que tú puedas tener una percepción clara de ti mismo es que primero conozcas quién es Dios. ¿Quieres conocerte a ti mismo? Necesitas conocer a Dios, y en la medida que tú lo conoces, te vas a conocer. Suena extraordinario, pero es cierto, En la medida que tú conoces al Señor, te puedes encontrar. En la medida que tú lo conoces, te puedes conocer. En la medida que tú concluyes acerca de Él, puedes concluir acerca de ti mismo. Te quiero decir algo. Dios no envió a su Hijo. Dios, mira, y esta es mi conclusión. Dios, el creador del universo, y ahora digo de los universos, no envió a su Hijo que estaba ahí en un trono de gloria a la tierra para que tú y yo concluyamos que somos cucarachas. Yo creo que cada vez que un hijo de Dios concluye por debajo de lo que Dios quiere, eso hace que el corazón del Padre se duela. Porque yo no me imagino un Dios enviando a su Hijo, dejando su trono de gloria, mandándola a la tierra, yendo a la cruz, para que la humanidad concluya que no son perdonados, que no son amados, que no son aceptados, que son lo peor. Eso no es lo que está en el corazón de Dios, pero necesitamos conocer ese corazón. Voy terminando, tarea número 5, y esto ya va para los del discipulado A. Es en serio, haz tus tareas. Yo estoy acostumbrado a evaluar a distancia, así que yo no estoy sorprendido, pero sí me va a sorprender que tú no envíes tus evidencias. Eso sí me va a sorprender. Bueno, la verdad no me va a sorprender. Tarea número 5, explica en tus palabras qué es la fe. Yo traté de explicarlo en mis palabras, pero trata de tus propias palabras decir qué es fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice Hebreos. ¿Qué dices tú acerca de la fe? Inciso B, lee y comenta el pasaje de 1 de Samuel 14. Es el que leímos de Jonatán, o el que yo mencioné un versículo. Tú lo vas a leer completo y vas a hacer tu propio comentario, vas a sacar tus propias conclusiones. Inciso 6, muy importante, elabora unas tarjetas y en cada tarjeta escribe un atributo de Dios y al reverso de la tarjeta el pasaje o los versículos que refuercen ese atributo. Por ejemplo, Dios es amor. De un lado de la tarjeta pones Dios es amor y al reverso de la tarjeta pones el versículo o el texto clave. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es amor? Pues en Juan capítulo tal. Amén. Luego, D, escribe una experiencia de fe. Ahora, si no tienes experiencias de fe, tienes una muy buena semana para poder tener experiencias de fe. La fe es algo real. La fe es algo que puede ser vivido. No esperes, es bueno escuchar las experiencias de otro, pero es bueno tener tus experiencias propias, porque en la medida que tú tienes experiencias, tu fe va aumentando. Entonces escribe una experiencia de fe. No digas no tengo, porque si dices no tienes, estás negando a Dios. ¿Sí me explico? Si tú dices que no tienes experiencias de Dios, estás negando quién es Dios. Porque la vida de Dios o la vida que tú tienes con Dios es por medio de la fe. Fe te acerca a lo que Dios es, a lo que Dios tiene y a lo que Dios hace. Inciso E. Lee el capítulo de Dios Creador y Dios Omnipresente de A.W. Tozer y escribe un comentario. Mira, esta semana yo me voy a dar a la tarea, escríbeme un mensaje por WhatsApp o por Face
Y yo de respuesta te voy a enviar los capítulos, porque no nos estamos viendo físicamente, pero la distancia no es impedimento, porque la fe no conoce distancia, ¿verdad? Entonces, ponte las pilas. Lee el capítulo de Dios Creador y Dios Omnipresente y escribe un comentario de cada capítulo. Yo te lo voy a enviar, pero requiero que tú me envíes un mensaje y como respuesta yo te lo voy a enviar. Si hay algún comentario, pues ahí lo hacemos. Si hay alguna duda, lo hacemos ahí, pero mándame tu comentario, ¿sale? Bien, vamos a terminar esta sesión. He recibido poca retroalimentación en las redes, yo no los he visto, salvo Jeremías, que por ahí se atrevió a escribirme. Mándame un mensaje. Utiliza la tecnología a tu favor. Mándame un mensaje y yo me tomaré el tiempo de responderte, ¿sale? Papá, te damos gracias ya en esta tarde, porque lo que dice la Biblia es cierto. La fe es una revelación que nos conecta con tu corazón, que nos conecta con tu esencia. La fe es algo que tú inventaste para nosotros. La fe no es un descubrimiento mío o de algún pastor o de alguien más. La fe es algo que tú ideaste en tu eternidad, en tu sabiduría, en tu ciencia, para que pudiéramos conectar nuestro corazón con el tuyo, nuestra esencia con tu esencia, para que pudiéramos estar fusionados y más que fusionados, Señor. Gracias en esta tarde por estas verdades. Te pedimos que tú nos enseñes a usar estas llaves. Son muchas llaves, pero cada llave abre un concepto, cada llave abre una revelación, cada llave abre una puerta. Ahora la Biblia dice que hay puertas que solamente tú puedes abrir y solamente tú puedes cerrar. Pero gracias porque tenemos la bendición de ser tus hijos. Y yo entiendo que puertas que tú has abierto, las has dejado abiertas para nosotros. Y puertas que tú has cerrado, Señor, también las has dejado cerradas para nosotros. Padre, gracias en esta tarde, te doy muchas gracias porque en estas semanas, en estos días difíciles del 2020, tú has estado fortaleciendo la fe, tú has estado probando la fe, tú has estado acrecentando la fe de muchos, Señor. Gracias, porque a veces las formas que tú usas son extremas o son duras, pero entendemos que eres un Dios justo, entendemos que eres un Dios bueno. Que en este camino de fe podamos mirar lo bueno que tú eres, lo maravilloso, y que podamos ser un testimonio vivo de hombres y mujeres de fe. Que podamos ser un testimonio vivo, porque la Biblia habla de un Abraham, de un Moisés, de un Jacob, de un Josué, pero todos ellos ya están en tu presencia. Y hoy hay una generación que tiene que ser también inscrita en el Salón de la Fama. Hoy hay una generación que tiene retos y que va a ser por medio de su fe que van a estar anclados al Salón de la Fama, Señor. Gracias por esta gran iglesia de comunidad y gracias por cada uno de los discípulos de este discipulado A. Te pido que tú estés hablando a su corazón, a su espíritu, que tú estés hablando en estos días a ellos, Señor, porque tú quieres no solamente hablar, tú quieres comunicarte, tú quieres que haya una relación entre nosotros y entre ti, Señor. Gracias en esta tarde, te pedimos que en esta semana tú nos sigas hablando y que nuestra fe siga siendo pulida, siga siendo acrecentada, siga siendo tan hermosa como es el oro. En el nombre de Jesús, amén. Déjame tus comentarios y mándanos tus preguntas.